El año pasado jugué un match a 2 partidas con el gran maestro, leyenda del ajedrez mexicano Gilberto Hernández, en el que caí derrotado por 2-0. Este año, durante el Abierto Mexicano 2024, se dio lugar el esperado match revancha en Querétaro. Y esto fue lo que pasó. Os dejo con las partidas. Nos damos la mano y damos inicio al reloj. E4 enigmático. Gilberto juega D6 y yo prácticamente tenía de premove este caballo F3. Ajuste enigmático de cámara. Caballo F6, caballo C3. Vamos a transponer aquí a una defensa Philidor. Gilberto se lo piensa y finalmente juega C5. Estamos en la defensa siciliana por un orden bastante extraño. Podía jugar D4, la variante abierta, pero me decido por desarrollar mi alfil hacia el centro con alfil C4. Caballo C6 por parte de Gilberto, enroque corto y estamos en una posición completamente desconocida, yo creo que para los dos. Torre E1, llevando mi torre a esa columna donde se puede abrir en algún momento. Alfil E7, desarrollo normal por parte de Gilberto y juego con D3, muy tranquilo. El plan va a ser jugar una 4 en algún momento, desarrollar mi alfil de casillas negras y quién sabe si un E5 en el momento oportuno. Enroque corto por parte de Gilberto y A4, ganando un poquito de espacio en el flanco de dama y también dando un aire a mi alfil que se puede resguardar tanto en B3 como en A2. Turno de Gilberto, ¿cómo jugar en esta posición? Y ahí viene Gilberto con D5, atacando mi alfil, ocupando el centro. Yo aquí tengo varias opciones. Retirar mi alfil a B3, a A2, a B5, capturar en D5. Tengo muchas dudas. Finalmente me decido por retirar el alfil a la casilla B3. Ahí voy. Esta partida recuerdo que se jugaba a un ritmo de 3 minutos más 2 segundos de incremento. Perdonad, jaquetones, que no se ve el reloj en esta primera partida, en la segunda lo solucionamos. Que no quería cargarme demasiado de tiempo porque ya sabéis que estas partidas Blitz muchas veces se deciden en los últimos segundos y me interesaba tener algo de tiempo para pensar porque seguramente la posición sería crítica. Aquí Gilberto se lo piensa porque ese centro se tiene que definir de alguna manera, pero ¿cómo? D por E4, D4, mantenerlo, eso seguramente serían las dudas que tiene Gilberto, que gasta un poquito de tiempo en esta posición para finalmente saltar con su caballo a D4, atacando mi alfil. Yo tengo que tomar alguna acción en esta posición, capturar en D4 o jugar una intermedia que es el avance del peón a E5. Estaba calculando los caballos por P3, pero me funciona porque tengo E por F6 atacando el alfil. Si me come mi torre, yo le como su alfil atacando la dama y su torre y después el caballo quedaría encerrado en A1. Por lo tanto, Gilberto, después de pensarlo un poquito, decide retirar su caballo de F6. ¿A dónde? Va a venir a D7 presionando en E5. Pero aquí tengo la captura en D4 que vais a ver que es muy fuerte porque después de caballo por D4, C por D4, ahora tengo el movimiento de caballo a B5 donde ataco el peón de D4. Fijaos que si lo hubiera llevado a E2 tendría caballo por E5, por eso era tan importante este salto a B5 y realmente ese peón de D4 no es fácil de defender, porque si viene un alfil en C5 va a quedar bastante pasivo. Tengo pases de la dama por G4, alfil H6 y realmente la posición es algo delicado. Por eso en esta posición Gilberto se lo piensa un poquito y finalmente juega alfil B4 atacando mi torre. Yo aquí tengo que decidir, mover la torre no parece lo suyo. Si la llevo a F1 perdería el peón de E5 y si la llevo a E2 tapono la acción de la dama y realmente no es lo que quiero en esta posición. Por eso me decido por alfil D2, intentando cambiar esos alfiles de casillas negras para seguir presionando el peón de D4. Fijaos que después de alfil por D2, dama por D2, Gilberto tendría que defender el peón de D4 con la dama, pero después de un dama F4 no va a poder ser defendido con más piezas. Por eso Gilberto, tras pensarlo un poco, decide no cambiar los alfiles y retroceder a la casilla C5, donde estaría defendiendo el peón de D4. Ahí viene alfil C5 por parte de Gilberto y yo rápidamente dama G4 amenazando alfil H6, F5 por parte de Gilberto y aquí tengo algunas dudas. ¿Captura en F6 o no? Realmente parece también interesante, lo que pasa que se activarían muchísimo las piezas de Gilberto. Ahora mismo está muy restringido ese caballo de D7, también el alfil de C8, por lo tanto, tras pensarlo un poco, decido no capturar al paso ese peón con E por F6, sino retirar mi dama a la casilla G3, donde sigo amenazando los alfil H6,
también puedo venir con el alfil a G5 en algún momento y realmente esta posición es de ventaja blanca. Gilberto aquí se lo piensa también un poquito porque no es nada sencillo. Ese caballo en B5 es muy molesto. Puede saltar a D6, pero es que en algunas líneas también podrá saltar a C7, porque ahora mismo mi intención es ir con mi alfil a la casilla G5 atacando su dama, que no tiene demasiadas casillas. Por eso Gilberto se está cargando un poquito de tiempo, pero es muy normal porque la posición es bastante complicada. Dama E7 finalmente. Protege el peón de E6 en algunas líneas, eso sí, la casilla C7 se queda ideal para un salto de caballo. De hecho, caballo C7 marcan los módulos de análisis que eran muy fuertes, pero yo primero juego la intermedia alfil G5 y después de dama F7, la línea que estaba calculando era con caballo C7. Ataco la torre de A8, que realmente tiene que moverse a B8, es la única casilla, y después caballo por D5. Fijaos qué jugada, porque después del avance E6, fijaos torre B8 y ahora caballo por D5, si captura Gilberto viene el avance E6, pero realmente no hay mucho mejor que hacer que capturar ese caballo. Quizás podía haber retirado el rey primero a H8, pero después de E6 y dama G6 la posición es crítica. Y aquí gasto bastante tiempo porque estoy calculando, bueno, que hay algo más concreto que E por D7 y alfil por D5. Eso me daría muy buenas perspectivas porque te estaría ganando un peón y además tendría las piezas más activas. Pero notaba que podía haber algo más crítico aún con esa torre en B8, quizás un alfil F4, alfil por D5 primero antes que capturar en D7. Me lo pienso muchísimo, veo que me estoy cargando de tiempo en esta posición y finalmente opto por la variante más sencilla. Eso sí, he consumido demasiado tiempo para finalmente ir por la que haría todo el mundo, capturar en D7 y capturar el peón de D5. Eso sí, vais a ver que busco un intercambio previo antes de la captura en D5. Me lo pienso, ya debemos estar por debajo del minuto en esta posición y tras E por D7, alfil por D7, la duda es si capturar en D5 o jugar alfil E7, que es finalmente la jugada que realizo, alfil E7, provocando ese cambio de alfiles de casillas negras y tras alfil por E7, antes de capturar en E7, juego la intermedia alfil por D5 jaque, rey H8 por parte de Gilberto. De nuevo, antes de capturar en E7, decido simplificar la posición capturando su dama, H por G6 y ahora sí torre por E7. Llegamos a un final donde tengo un peón de ventaja y las piezas algo más activas gracias a esa torre en E7, pero no es nada sencillo. Vamos a ver cómo procedo en esta posición. Rey H7 por parte de Gilberto, que realmente es la única manera de activar el rey G5, buen plan por parte del campeón mexicano que viene con el rey a G6. Yo decido jugar H3 para no dejarme ningún mate del pasillo, A5 presionando un poquito, A6 por parte de Gilberto, ahora jugando rapidísimo, alfil C4, preparando quizás en algún momento algún alfil por A6, pero torre F6 y ahora torre C7. Esta jugada es muy fuerte porque amenaza la entrada en séptima con las dos torres y después de torre E7 no hay nada que hacer porque voy a capturar en G7, muy poquito para Gilberto y decide rendirse. Muy intensa esta primera partida, pero vamos ya con la segunda. Nos damos la mano y damos inicio al reloj. Gilberto inicia con D4, a lo cual yo contesto con mi D5 enigmático. Caballo F3 por parte de Gilberto y E6. C4 y la idea es este movimiento enigmático de peón A6. E3 juega Gilberto, también de una manera bastante tranquila. Caballo F6 y caballo C3 es conocido como el sistema Merano, en el que las blancas buscan capturar en C4 con alfil y desarrollar rápidamente. Por eso fue caballo BD7. Esto está en el curso enigmático de D5. Y tras alfil D3 lo que hemos conseguido es ganar un tiempo a ese alfil que ha tenido que mover dos veces B5 y tras alfil B3 desarrollar rápidamente. Primero ocupando el centro con C5 y tras enroque corto desarrollar mi alfil a la gran diagonal, alfil B7. Dama E2 por parte de Gilberto. Hemos conseguido muy buena posición de apertura con piezas negras. Ahora sí se ve el reloj, así que vamos a ver cómo van a estar esos apuros. Alfil E7. Desarrollo mi alfil para finalmente enrocarme en corto.
Gilberto continúa con torre D1, una jugada muy natural ocupando la columna que se va a quedar abierta y yo enroque corto. Ahora, en algún momento tengo que decidir qué hacer con mi dama porque está ahí en medio de la torre y de hecho el caballo de D7 ahora se encuentra clavado. Aquí pienso si hacer dama C7 o capturar directamente en C5, por supuesto con alfil, no con caballo porque perdería la dama, pero finalmente opto por alfil por C5, de la manera más sencilla y después en algún momento retirar mi dama. Por supuesto aquí siempre estaba calculando esos E4, pero veía que me podía dar cierto dinamismo con algún caballo G4 en algún momento o simplemente retirar mi dama y el peón de E4 podía quedar algo indefenso después de un P4. Gilberto se lo piensa un poquito, pero finalmente decide ocupar y ganar más espacio central con ese avance E4. Aquí sé que tengo que retirar mi dama a algún sitio, a donde, a B6, a C7, por supuesto a C7, para no perder de vista mi caballo de D7. Y ahora Gilberto se lo piensa de nuevo, puede venir un E5, ese el peón de E4 realmente es difícil de defender, por eso gasta un poquito de tiempo aquí. Aquí las opciones que se me ocurren para blancas podría ser continuar, no lo sé, con un alfil G5 para eliminar ese caballo de F6 en algún momento, jugar con E5, pero realmente también vendría P4. Finalmente, alfil E3, cambiando el alfil bueno de las negras, el alfil de C5, que está ocupando esa molesta diagonal y mirando al punto F2. B4, ataco ese caballo que se tiene que retirar, en este caso a la casilla A4, y esto ya es una secuencia forzada en el que el peón de E4 va a quedar indefenso. Primero cambio el alfil de casillas negras, alfil por E3, dama por E3 y ahora ya sí me dispongo a capturar ese peón de E4, alfil por E4. Muy buena posición después de capturar este peón, pero ya sabéis que el blitz da muchísimas vueltas, así que vamos a ver cómo continúa aquí Gilberto en esta posición. El alfil de E4 además es muy potente ocupando la gran diagonal, por lo tanto Gilberto decide finalmente retirar su caballo de F3 a la casilla D2, presionando ese alfil que tiene que tomar alguna decisión, retirarse y en algún momento quizá bloquear esa gran diagonal. Por eso caballo D2, reorganizando sus piezas. Cuando el alfil se retire, el caballo tendrá la casilla C4, desde donde puede saltar en algún momento a la casilla D6 y también mirar a la casilla B6. Eso sí, me da un golpe que parecía a priori muy interesante, alfil por A4, lo hago al toque sin pensar prácticamente nada, porque tras alfil por A4 se simplifica mucho la posición. Eso sí, pensaba que el alfil de casillas blancas iba a sufrir más, pero realmente después de alfil por D7 siempre puede salir por A4 y realmente no es tanto el problema. Por eso aquí tras dama por C4 y después de pensarlo un poquito, Gilberto se decide a capturar por supuesto ese caballo de D7. Parece que el alfil puede quedar en alguna línea encerrado, pero realmente siempre tiene esa casilla A4 y no pasa absolutamente nada. Por eso quizás alfil por A4 fue prematura y ese alfil que era tan potente en la gran diagonal lo debería haber mantenido. Aquí lo pienso un poquito, ya estamos entrando en apuros de tiempo, 1 minuto 30 para mi 1:22 para Gilberto, por lo tanto esto ya va a ser una secuencia de locos. Alfil A4, se retira ese alfil, como decíamos, yo ocupo esa columna abierta con mi torre y caballo D5. Jugué este caballo D5 porque precisamente después del dama F3 de Gilberto, fijaos muy atentos ahora al movimiento que voy a hacer. Estoy a punto de hacer dama F4, que es un error garrafal. Menos mal que me di cuenta antes de soltar la pieza. Voy hacia atrás y después juego dama C7 de manera más tranquila. Por supuesto, no quiero mover mi dama, pero pieza tocada, pieza movida. Por suerte no hice dama F4, ya que torre por D5 estaría ganando una pieza para Gilberto. Aquí, después ya de darme cuenta de mi error, decido retroceder con mi dama a la casilla C7, buscando también la casilla E5, donde la dama estaría centralizada y además atacando el peón de B2. Torre a C1 por parte de Gilberto y yo rápidamente, ya con 40 segundos solamente en el reloj, juego dama E5, presionando en B2. Fijaos, hay que estar muy atentos porque hay muchos mates del pasillo. Esos reyes están encerrados con sus peones y puede haber mucha táctica en esta posición. Gilberto se lo piensa un poquito, ya baja al minuto de tiempo en esta posición y fijaos que no es nada sencilla porque estoy atacando en B2, está buscando seguramente algún alfil C6.
finalmente se decide por este alfil C6, rápidamente torre a C8, hay muchos temas en la última fila y por eso Gilberto, tras pensarlo un poquito, decide dar algo de aire a ese rey. ¿Cómo? Pues con el avance G3. Ahora ya ese rey nunca va a sufrir un mate del pasillo. Eso sí, le ha costado un peón, porque puedo capturar directamente ese peón de B2. Y ahora alfil por D5 no es posible por torre por C1, torre B1 por parte de Gilberto, dama C3 aquí según los módulos de análisis es la más precisa para seguir simplificando la posición, tiene muchísima lógica, pero decido capturar en A2, que igualmente me da una buena ventaja, pero después de alfil por D5 tenía que continuar con torre por D5, ya que tras E por D5, torre por B4, tengo dos peones de ventaja en el final, pero no es nada sencillo, están aislados y las torres de Gilberto van a hacer que no los avance de forma cómoda. Por eso decido finalmente también darme un aire a ese rey. H6, torre D4 por parte de Gilberto, atacando ya y presionando ese peón aislado. Torre C5 para defenderlo, dama E3 presionando, juego dama A5, después ya nos quedan muy poquitos segundos en el reloj, hay que mover muy rápido. H4, quiero mejorar mi posición. Dama C7, acomodarme mejor antes de avanzar mis peones. Dama D2, dama D6. Y después de rey H2 avanzo un pasito el peón de A. Ese es el objetivo, llegar con ese peón lo más lejos posible. Dama E5, rey G1, H5, realmente pequeñas mejoras en la posición tras G6, rey G1, torre D6, el peón de D5 no puede ser capturado en ningún momento, torre 1 presionando a la dama, dama F6 después de pensarlo un poquito porque veía esos dama H6 o esos también torre 8, aquí torre 8 seguido de torre F4 era bastante fuerte, muy interesante para activarse, pero entiendo la decisión de Gilberto de mantenerse férreo y más cuando todavía no había hecho ningún progreso. Yo ya hago torre C4, la correcta era torre C2, porque después de torre por D5 sigo ganando. ¿Cómo? Con torre por D5 y después torre C2, pero juego torre D4 y es que los errores nunca vienen solos. Tras torre por D4, dama por D4, viene dama por A5, torre F6 atacando el peón de F2, Gilberto lo defiende y fijaos que tras dama A2 juego dama C3 atacando la torre, dama E2 y tengo torre E6, pero juego dama F3 y firmamos las tablas. Realmente en esa posición, tras torre E6, los módulos siguen dando más o menos igualdad. Sería una posición de tablas gracias a una fortaleza de la torre y la dama. Por lo tanto, tablas en esta posición después de una partida muy complicada. El match finalmente quedó 1,5 a medio. ¿Qué decís, jaquetones? ¿Queréis un desempate o lo dejamos así? Para mí es un auténtico lujo poder jugar con Gilberto, quien es un referente no solo en lo ajedrecístico, sino también como persona. Agradecerle desde aquí la oportunidad de jugar con él y desearle que sigan los éxitos, que estoy seguro que así será. Muchas gracias, jaquetones, por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!